en todos nuestros programas de todos los lunes que empiezan a partir de las 6 de la tarde. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como @FedePanelaCol, estamos como FedePanela y es la Federación Nacional de Productores de Panela, acoplados con el Fondo de Fomento Panelero, quien hace posible que este programa sea viable para todas nuestras productoras y nuestras productores del campo, también para nuestras mujeres y jóvenes rurales que también nos están viendo a esta hora. Bienvenidos a todos los que se empiezan a conectar con nosotros hoy a esta hora y también a todas las asociaciones de productores que día a día y en cada programa nos acompañan. Y es por esto que hoy nuevamente tenemos este súper invitado especial para resolver aún esas dudas que nos quedaron en el programa pasado. Él es John Cuenca, él es el socio fundador de J&J Accounting Technology y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos. Buenas tardes, John, ¿cómo estás? Bienvenido, tomémonos una agua de panela con y espero estés tomándote esa rica agua de panela en tu casa. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación y atentos para arrancar este nuevo mes, para arrancar y resolver todas las inquietudes que se generaron en nuestra transmisión anterior. Presto a lo que necesiten. Gracias, Ed. Bueno, como ustedes saben, en los programas pasados estábamos hablando del tratamiento de datos y surgieron varias dudas. Y era con respecto, una de las dudas que nos hacía Carmenza, una de nuestras personas que nos estaba viendo en el programa, nos preguntaba y tenía una duda de cuál era la institución donde debíamos registrar nuestras bases de datos para el tema de protección. ¿Por qué hablamos de protección de datos en primer lugar? ¿Por qué es tan importante? Entonces hagámosle un recorderis, John, a las personas que de pronto no pudieron estar en el programa pasado, pero ¿por qué es tan fundamental e importante la protección de datos? Y dos, ¿en qué entidad deben y cómo deben registrar esta información que tengan en sus empresas? Interesantísima la pregunta. Cuando hablamos de protección de datos personales, principalmente estamos dando el cumplimiento normativo de ley que se requiere y la entidad que regula esta protección, este tratamiento, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Esa es la entidad que de una u otra manera está hoy en nuestro país haciendo el registro de las bases de datos. ¿En dónde se hace ese registro de las bases de datos? El registro de las bases de datos se hace en la aplicación de la RNBD, que es una aplicación que la encuentran ustedes en www.sic.gov.co en ítem de protección de datos, y ahí ustedes van a encontrar una opción de registro de datos en donde usted va a poder hacer el registro de todos los datos de las diferentes bases de datos que usted levantó, que usted identificó dentro de la organización. Es ahí donde te pide la cantidad de titulares, es ahí donde tú debes indicar el tratamiento que le estás dando a los datos que estás recolectando, es ahí donde estás identificándote ante el ente de control como responsable del tratamiento de los datos. Entonces, en la Superintendencia de Industria y Comercio, ahí usted encontrará el link que le va a permitir entrar a la aplicación del Registro Nacional de Base de Datos y con unos pasos, un tutorial muy sencillo, un paso a paso, vas a poder hacer el registro de las bases de datos que previamente identificaste. Bueno, ¿por qué hablamos de tratamiento de datos y por qué siempre hacemos tanto énfasis en este tema? Que de hecho empezamos desde la semana pasada a contarle a nuestros productores y a nuestras productoras y a nuestros jóvenes que están muy anclados con la tecnología, porque siempre estamos rodeados de mucha información, pero nunca sabemos o no tenemos la suficiente información para saber cómo se protege. Entonces, John, yo quisiera que le explicaras un poquito a la gente por qué es tan importante, por qué estamos hablando de este tema específicamente y más en estos momentos donde hay muchas personas, como estábamos hablando detrás de cámaras, que hacen teletrabajo o trabajo en casa o que muchos de nuestros productores paneleros quieren entrar en el mundo digital o ya están en el mundo digital, no necesariamente con una red social, pero sí de pronto con un e-commerce, con una tienda virtual
o están teniendo sus productos en este mundo digital y por qué es tan importante siempre cuidar nuestros datos personales. ¿Qué pasa si no los cuidamos? Esas serían las dos preguntas para iniciar. ¿Por qué es tan importante y qué pasa si no los cuidamos? Claro que sí. La importancia del tratamiento de los datos personales surge a partir de la normatividad que el Estado aplica, ¿cierto? Pero es tan importante proteger tus datos personales porque dependiendo de esta información, de estos datos, ¿sí? Se pueden dar un mal uso, ¿cierto? O un uso inadecuado de la información o de los datos que están recolectando. Y esos datos generan, si son datos sensibles o son datos que son personales, que son privados, pueden generar muchos aspectos a nivel, digamos que social, una discriminación o un fraude a nivel de seguridad, ¿cierto? O un uso inadecuado de unas imágenes cuando yo no he dado mi aval para o no he dado la autorización. Recuerden que en nuestra emisión pasada hablamos de un tema muy importante, la autorización de los datos, ¿sí? Cuando yo autorizo los datos, ¿cierto? Los debo definir o los debo autorizar para que sean usados en un fin específico, denominada una finalidad. Entonces, cuando yo tengo una imagen, tengo un certificado médico, una huella biométrica, ¿cierto? Eso tiene una connotación de datos sensible y yo debía haber dado para que esa empresa o esa persona, ¿cierto?, utilizara mis datos una autorización previa, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué pasa si se nos filtra un resultado médico de una persona? Pues muy seguramente esa información puede ser muy sensible, puede generar una discriminación a nivel social y eso es lo que quiere evitar la norma, ¿cierto? Que se usen de forma inadecuada los datos y que haya un control de la información que yo entrego, ¿sí? Porque años atrás entonces teníamos de pronto llamadas y mensajes por todo lado en donde nos invitaban a temas comerciales, usted ha sido seleccionado para, no sé, una campaña. Yo me preguntaba, ¿y de dónde obtuvieron mis datos? ¿Sí? Porque no había una regulación a nivel de Estado en nuestro país que protegiera que esa información que yo había entregado en algún momento o aparece un tema que era una muy mala práctica en años anteriores y era el que compraban bases de datos, comprábamos imágenes que no tenían la autorización, que no tenían los derechos de autor, ¿cierto? Para ser utilizadas para algo en específico, para un tratamiento algo en específico, y como no existía una regulación, por ende entonces te llegaba una cantidad de marketing, de correos y de información allá que nunca sabíamos quién la autorizó, por qué la están utilizando, de dónde sabían que yo tenía 3 hijos, una familia, que trabajaba en tal. Sí, ese tipo de datos, ese tipo de actividades fue la que, o es lo que está intentando regular la protección de datos. Ahora bien, con el tema sancionatorio, con el tema legal, lo que hizo el Estado fue decir, voy a nombrar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que sea la que regula, ¿cierto?, el cumplimiento de un sistema de protección de datos personales y además sanciona. ¿Sanciona con qué? Con más de 2.000 salarios mínimos, cierres de establecimientos e incluso si el tema es vulnerable ya a nivel constitucional, nos da prisión, ¿cierto? Y si el tema de pronto conlleva a un uso inadecuado de esa información, pues simplemente cierres definitivos de esos establecimientos o al menos del trabajo con esas bases de datos, con esa información que se ha utilizado de forma inadecuada. Bueno, digamos que lo que hemos venido trabajando y un poco informándole a nuestros productores es la importancia de ese tratamiento de datos. Cuando hablamos de eso, no estamos hablando simplemente de la era digital, también hablábamos un poco de lo que decía John, y es una fotografía, una firma, la huella dactilar, nuestros datos personales de dirección, hasta nuestro propio teléfono, que creeríamos que es, podría decirse una bobada, es un dato de nosotros y muchas veces a nosotros nos han preguntado por qué me llegan mensajes de texto o por qué me agregan a X o Y grupo, porque la gente nunca lee eso. Y parte de lo que está haciendo el área de sistemas de información de la federación es esto. Digamos que quiero ampliar un poco cuál es el sistema que hemos venido trabajando, de hecho, con John,
y es que todas las bases de datos que nuestros productores firmen, que estén en proyectos o que sus nombres o sus datos personales tengan un, digamos así como decimos nosotros, la letra menuda, esa letra pequeñita, donde les colocamos la ley de por qué es importante autorizar sus datos personales, para qué vamos a usar sus datos personales, ya sea o para qué podemos tomar una foto. También pedimos autorización a nuestros productores cuando ustedes ven todas estas campañas publicitarias, y esto es algo también muy importante, y por eso siempre recalcamos que cuando ustedes vean una foto que no tenga el pie de página, se podría decir, John me corregirá, donde diga exactamente de quién es esa foto, porque de hecho todos los medios de comunicación, y más si son digitales, colocan de dónde proviene esta foto, porque si no es tomada por la persona que lo está publicando, siempre tenemos que colocarle los créditos. Muchos del trabajo o el material que realiza la oficina de comunicaciones de la entidad, a veces la vemos colgada en otras páginas, y no es ser envidioso, es simplemente que uno siempre pide, por favor, coloquen los créditos, por favor, mostremos una imagen del subsector panelero de una manera diferente, mostremos que nuestros productores también están haciendo todo el tratamiento y el manejo y la producción de panela de una manera adecuada, bajo unos temas de bioseguridad que siempre hemos recalcado desde que inició la pandemia y mucho antes. Hemos venido trabajando con diferentes ingenieros en todo lo que tiene que ver con bioseguridad y todo el tema de tratamiento de datos, aunque ustedes no lo crean y no se haya visto tan visible, siempre es algo que se ha venido trabajando. En el momento que nuestros productores hacen la cedulación, John, este año, bueno, por temas de la pandemia no se pudo, pero cuando ellos nos dan sus datos, es importante que ustedes siempre lean para qué vamos a usar esos datos y por qué les solicitamos dichos datos. El por qué es tan importante también estar cedulado dentro de la federación. Es por esto que hoy quiero que empecemos a trabajar el tema que veníamos y nos concentra el día de hoy con esta rica agua de panela. Es importante que hagamos una pausa con el dulce sabor del campo que nos pertenece a nosotros y que debemos seguir apoyando aún más a nuestros productores y más en esta época, y es todo lo que tiene que ver el tratamiento de datos para fines de comercio electrónico. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú nos das tanto como usuarios y como recaudadores de información, se podría decir, y cómo un productor panelero puede decir, bueno, ¿y yo cómo veo tan viable el tema del comercio electrónico y mi producto, que es la panela, un producto súper ancestral y de origen colombiano? Claro que sí. Esto nos da pie a darle continuidad a lo que veníamos hablando atrás, y era una serie de tips que estábamos entregando para la construcción de un sistema de protección de datos. Entonces, aquí articula una práctica, ¿cierto?, importante, que es el comercio electrónico. Más adelante vamos a dar unos pinitos de el aparecimiento de la inteligencia artificial ahora en esta época, donde aparece la automatización de muchas e-commerce, donde usted hace compras y bueno, una cantidad de elementos allá que empezaron a aparecer y que antes ya la superintendencia había previsto que de pronto se llegase a utilizar, pero que con esta coyuntura de salud que estamos viviendo, pues empezaron a aparecer. Entonces aparece el comercio electrónico como una práctica importante para nuestros productores y para el sector, y es pasarnos al mundo digital. Aquellos que ya venían dando unos pinitos, pues robaron con suerte, y en ese engranaje que se dio y esa necesidad que surgió, pues en tu comercio electrónico empezaron a tomar fuerza en la distribución de productos, el manejo de proyectos y demás. Pero aquellos que de pronto no se encontraban en ese momento, cuando ocurrió estos acontecimientos, con un desarrollo del modelo de comercio electrónico, pues empezaron a, de una u otra forma, intentar salir adelante, y por allá crearon páginas web, ofrecieron productos, y ahí es donde aparece también el mundo de la protección de datos, ¿sí? El mundo del salir adelante y del volver a reinventarnos y el adecuarnos a la dinámica del sector, ¿cierto?, de nuestro sector panelero, es muy importante, pero no debemos descuidar, si no estábamos preparados para el comercio electrónico, la postura que se debe tener frente a la recolección de los datos personales.
vamos a un caso, un e-commerce cualquiera, tú entras a un sitio web o cualquier compra que hagas en línea, entras al sitio web y haces la compra y te van a pedir siempre unos datos, ¿sí? Sus datos pueden ser personales, dependiendo del tipo de compra con el que tú vayas a interactuar, pueden ser sensibles, incluso privados. Entonces, ahí viene un tema importante y es cómo me aseguran a mí como titular de esa información, como consumidor, usuario final, ¿cierto? Que la empresa que está recolectando la información sí va a cuidar mis datos, sí lo va a asegurar, sí va a salvaguardar la información, sí la va a emplear para eso. Y ahí vuelve y aplica la misma mecánica. Ya en este momento no, puede ser que no sea físico, puede ser que no sea un formulario. En la misma estructura, cuando uno crea el registro como usuario, hay una parte que debe existir donde uno autoriza el uso de esos datos para la finalidad y específicamente para la finalidad de comercio electrónico o de compra que yo estoy haciendo o la finalidad que se especifique. Y es ahí donde debemos volver a leer, por favor, la letra pequeña en donde dice, ok, yo estoy autorizando mis datos. No sé, voy a un almacén de cadena XXX y no leí, creé mi usuario, me registré y después aparecí en bases de datos, en un número de bases de datos de mercadeo, de campañas, qué sé yo. ¿Por qué no leí ese pedacito donde decía que estaba autorizando el tratamiento para esos datos? ¿Sí? Y del otro lado, ya no cuando soy el consumidor final, sino cuando yo soy el empresario, el emprendedor, que estoy haciendo las veces de recolección de esos datos, pues debo garantizarles a los titulares y ser muy claro. Es que hay un tema que yo siempre repito y es ser muy honesto y transparente en para qué va a utilizar esos datos, ya que si no lo haces de forma honesta y transparente, pues aparece de nuevo la superintendencia y te va a decir, ok, estás cumpliendo, incluso una de las sanciones que más están viendo a hoy reflejadas en aquellas empresas de comercio electrónico da lugar a esto, a que no fueron claros, porque uno debe ser claro de forma explícita, de forma expresa, ¿cierto? De la autorización, de para qué lo va a utilizar esos datos, para qué usted está recolectando esa información y cómo me va a asegurar o cómo me va a garantizar los datos. Le ocurrió hace muy poco de nuevo a Rappi, ¿cierto? Le ocurrió a universidades prestigiosas aquí en donde recolectaron la información y puede ser que no es que la hayan utilizado de forma inadecuada, sino que no tomaron las medidas para asegurar que cuando yo entrara a esa información en esa página web, pues esa base de datos por allá se garantizara su custodia, su protección, y por allá se le perdieron, por allá se fueron y se utilizaron de forma inadecuada. John, eso que dices es verdad. Muchas de las personas nos preguntaban en el Facebook Live pasado de por qué me llegan tantos mensajes de texto de X y Y tienda donde he comprado. Muchas personas no saben que cada vez que pasamos esa tarjetica de puntos en diferentes almacenes, eso es recolección de datos, es información y es donde prácticamente leen cómo es tu comportamiento de compra y asimismo saben cómo enviarte la publicidad. Y eso es una manera, y de pronto las personas no saben y piensan como, yo voy a ahorrar puntos y estoy ahorrando puntos, pero en realidad lo que se está haciendo es un manejo y recolección de datos. Y caso puntual, y creo que se lo he recomendado a muchas de las personas, es que vean el caso que tuvo Facebook con Cambridge Analytica, donde para ellos lo más importante son los datos. Y el que tiene los datos, pues tiene, valga la redundancia, la información, el dinero y tiene todo el poder, se podría decir, el poder de la información es supremamente grande y más cuando se trata en temas de publicidad, de mercadeo y en este caso, ¿por qué no? De nosotros también como usuarios y también cuando administramos estas diferentes plataformas. Pasando un poco el tema, hablando ya de las redes sociales, aquí nos hacen, bueno, acá nos están haciendo una pregunta, Carol nos pregunta, si una empresa o entidad coloca mis datos sin permiso, ¿qué debo hacer? ¿Lo puedo demandar o ante qué ente lo puedo hacer? ¿Ahí qué le podríamos decir, John? Sí, quiero enunciar algo frente al caso que tú mencionas de Facebook, que es un caso típico en donde, digamos que la recolección de los datos y el uso inadecuado de los datos se dio,
pero fíjese que aquí aparece otro tema importante y es que a veces nosotros tercerizamos como empresa o nuestros datos llegan a un tercero que no fue ni siquiera el que recolectó la información, ¿sí? En esos casos, lo que ocurrió en ese acontecimiento de Facebook es que los terceros aliados de esa compañía también podían utilizar sus datos y Facebook no garantizó de forma adecuada esos datos. Y eso nos puede ocurrir como compañía. Nosotros a veces contratamos para una campaña de mercadeo un tercero que se encarga de hacerse marketing, le entregamos una base de datos para invitarlos a cualquier actividad. Entonces ahí es importante y aparece algo que se llama un contrato de protección de los datos con terceros para interacción de la información. Yo recolecto, pero yo recolecto y le garantizo a mi titular que tiene la información en mis bases de datos que si la voy a utilizar con un tercero porque el negocio lo requiere o porque la dinámica lo requiere, ese tercero también está dentro de mis políticas y lineamientos y debe cumplirnos a nosotros como empresa y a ustedes como titulares. Fíjense la importancia que aparece allá. Y sobre lo que tú acabas de enunciar, hacia dónde me dirijo, a la superintendencia. En la superintendencia de Industria y Comercio, usted puede hacerlo vía telefónica, ahí llama y hay un numeral específico para protección de datos. Y algo mucho más sencillo, en el sitio web de la superintendencia hay un link de atención al ciudadano en donde usted hace toda la reclamación. Y si es demandable, sí, si es demandable. La gran mayoría de situaciones a hoy ha ocurrido por eso, porque se filtró la información, porque tiene mis datos y yo le pedí a esa empresa, oiga, dime de dónde sacaste la información o déjame ver la autorización y nunca me la enviaron, o porque simplemente encontré información mía que estaba pública en internet, ¿cierto? Y no supe por qué llegó allá. Yo me puedo dirigir a eso, a la superintendencia, a ese ente que es el ente de control y háganlo por favor porque tienen todos sus derechos y tienen el derecho de que la información que ha sido recolectada sea tratada bajo la finalidad que se necesita y más si no tiene una autorización, tiene todo el derecho para hacerlo. John, y coloquémonos en el papel, digamos, de esta persona que nos hace esta pregunta. Claro, yo puedo ir a demandar ante la superintendencia y demás, pero pues a la hora de la verdad y siendo muy ciertos cuánto dura este trámite, qué tan engorroso puede ser para una persona, entre comillas, demandar o poner alguna queja por un uso indebido de tratamiento de datos, ya sea de una empresa o de una persona tanto jurídica como natural. Bueno, en eso como desafortunadamente todos los trámites a nivel de nuestro país, a hoy, si podemos ver en la superintendencia, dentro de los actos administrativos que tiene, encontramos incluso abiertos o reclamaciones o quejas en estudio aún desde el año 2008. Entonces, si hacemos una cuenta, imagínate que estamos hablando de 12 años más o menos, que aún de pronto hay, digamos que, aperturas de situaciones, pero todo tiene, digamos que, o todo se ha ido normalizando y formalizando con la medida y la entrada en regulación de estas políticas y de este ente de control. Pero en promedio estamos hablando de 6 a un año que dura el trámite, pero eso es porque se hace un proceso de investigación, te escuchan a ti, claro está, pero también el ente en el cual se ve involucrado en la situación, pues pasa por una serie de investigaciones, te van a pedir cuál es tu política, dónde está publicada, cuál es tu aviso de privacidad, muéstranos las autorizaciones, muéstrame la política de seguridad, cómo estás asegurando tu base de datos, muéstranos que la información que estás recolectando sí tiene autorizaciones. Y pues en ese ir y venir estamos hablando de alrededor de 6 meses en promedio a hoy que se está demorando esos actos administrativos. Sí, siempre es bastante, bastante tiempo. Yo creo que muchas veces las personas también por todo este trámite que tú nos acabas de contar, pues no lo hacen, ¿sí? Debido a que es demasiado engorroso. Pero John, pasemos a un tema puntual y es todo lo que tiene que ver con nuestra era digital. Y cuando nosotros le decimos a nuestros productores, vuélvanse digitales, entiendan que lo digital no es simplemente las redes sociales, porque cuando hablamos de marketing digital, no hablamos de redes sociales, hablamos de todo un ecosistema digital donde tenemos blogs, páginas web, videos, las redes sociales, tenemos los mailings, bueno, tenemos una serie de factores
muy diferentes que componen todo ese ecosistema digital. ¿Cuál, digamos, es esa recomendación que tú le das a nuestros productores que dicen, bueno, yo quiero empezar a trabajar en todo el tema digital, yo quiero que me empiecen a conocer, yo quiero que empiecen a conocer mi producto y que empiecen a entrar en este mundo y que no le tengan miedo? Porque claro, yo entiendo que muchos de nuestros productores y productoras y mujeres y jóvenes, que de hecho los invito a que se inscriban a los programas de especialización continua que está brindando el SENA y la Federación, que lo hemos estado publicando a través de todas las redes sociales, porque ahí van a aprender un poco de todo este tema de marketing, crear empresa y bueno, muchísimos más temas, ahí boto la cuñita. Es ¿qué es importante para empezar en este tema digital y no poseer problemas? Ejemplos, yo creo que uno de los primeros consejos que daríamos es el uso de las fotografías. No usar fotografías que no son propias de nosotros. Al contrario, entre más originales seamos en el mundo digital, mayor audiencia vamos a tener. Sí, partamos de un principio que desafortunadamente no desarrollábamos o no veníamos trabajando en nuestro país, y es el tema de derechos de autor. Sí, eso conlleva a otro contexto, pero va de la mano aquí enunciarlo. Entonces, en el mundo y en la era digital, lo más importante es eso, es proteger lo nuestro, proteger lo que tú has desarrollado, proteger lo que tú has creado y respetar lo que han creado los demás con sus respectivos lineamientos y créditos que se deben dar, ¿cierto? Para aquellas imágenes, aquellos videos, ¿sí? Entonces, ahí aparece el derecho de autor, que además lo regula otra normativa, ¿cierto? Que podemos estar incurriendo en alguna falta frente a temas de derecho de autor, y empieza a trabajarse y se estructura también la protección de los datos en cuanto a las autorizaciones y el uso de la información, ¿sí? Entonces, en este mundo entrar no es difícil, no es más que cumplir algo que veníamos trabajando en nuestro tema anterior, y es generar unas políticas, unos lineamientos hacia el interior, una seguridad de la información, empezar a solicitar las autorizaciones para utilizar esa información, ¿cierto? Esos párrafitos pequeños cuando uno manda un correo, cuando se van a escribir algún evento, deben empezarse a respetar, deben empezar a construirse, ¿cierto? Y generar armonía entre las autorizaciones y utilizarlas para lo que se está autorizando. Entonces, fíjese que en el comercio como tal es necesario, es requerido, y es simplemente dar cumplimiento a aquellos lineamientos de la misma política que usted ha creado, de los mismos, digamos que, de las mismas estructuras que ha puesto al público la superintendencia para cumplir. Lo que más se destaca en el comercio electrónico es que aquí se vuelve mucho un tema tecnológico, y como tema tecnológico aparece un tema de seguridad de la información, seguridad de la data. Entonces, allá de pronto se vuelca un poquitico todos estos lineamientos, y es cómo aseguro yo esa información, ¿sí? Pero si mi información es recolectada por una, no sé, un envío, una empresa de envío masivo, si ustedes se dan cuenta, sin dar cuña a cualquiera de ellas, un Mailchimp o cualquier compañía que haga ese envío masivo de información, ellos ya tienen unas regulaciones, y no es más que simple párrafito o líneas en donde usted autoriza que va a utilizar, va a tratar esos datos, o que se van a tratar sus datos para lo que ellos están trabajando en la campaña de marketing. En redes sociales ocurre exactamente lo mismo. Cuando usted empieza a interactuar con las redes sociales, ahí hay unas autorizaciones que es importante tenerlas, hay unos principios que son importantes respetarlos, pero todo le está apuntando es a que si usted recolecta información y lo hace a través de la línea de comercio electrónico, normalmente eso cae en unos componentes tecnológicos. Entonces, esa recolección de información en esos componentes tecnológicos entra con un factor que es el de seguridad de la información. ¿Dónde está quedando esa información? ¿Qué tan segura está? ¿Cómo la estamos protegiendo? Claro está, lo más importante, si no hay autorización, eso es un tip que debe respetarse en el comercio electrónico y en cualquier otro. Si no hay autorización, no puedes utilizar los datos, ¿sí? No te expongas a utilizar esa información. Entonces, para que la puedas utilizar, recoléctala de forma adecuada bajo unas autorizaciones. Bueno, John, y cuando hablamos, esto es una pregunta que nos hacen mucho, tanto en los talleres de marketing como en nuestros Facebook Live que hemos tenido, y es
si yo voy a usar, creo que en el programa pasado lo habíamos hablado, pero quiero que hagamos un poquito de énfasis en esto porque mucha gente tiene dudas y es cuando estamos usando fotografías o sacamos algún video con algún menor de edad. Eh, ¿Cómo yo como productora, productor, mujer o joven panelero puedo decir y puedo manejar esta información en redes sociales para de pronto no tener problemas a futuro? Sí, cuando hablamos de un video, una imagen, se requiere una autorización bajo unos lineamientos específicos en donde se autoriza el uso de esa imagen, de ese video, de esa foto que saqué para la finalidad que he definido. Pero toma una connotación supremamente importante cuando eso es de un menor de edad. Recuerde que lo hablábamos en nuestro programa anterior, en donde comentábamos que si es un menor de edad, independiente de qué tipo de información, el tratamiento ya se vuelve sensible. De insofacto se vuelve sensible. Por ende, la autorización de un menor de edad no puede ser del menor de edad, ¿cierto? Sino que debe ser del tutor o del padre responsable o de la persona acudiente de esa imagen, de ese video, de esos datos, cualquiera que sea, el que nos debe de forma explícita dar la autorización para que pueda, como responsable del menor, se pueda tratar esa información. Tengamos mucho cuidado con eso. Eso a nivel del marketing digital es muy importante. Las fotos y las imágenes deben tener una autorización, ¿sí? Si no se está violando la norma de protección de datos e incluso la de derechos de autor. Bueno, John, yo creo que este tema digital y este tema de protección de datos, la gente creería que no es importante, pero hemos visto casos ya de grandes empresas súper reconocidas por todos nosotros, que pues no las vamos a nombrar acá, pero sí es muy importante que veamos esos ejemplos y si le pasan a las grandes empresas que tienen toda una estructura digital, que tienen todo una estructura de talento humano y les pasa este tipo de situaciones, ahora imagínense uno empezando. Yo creo que el mensaje que debemos aquí dar, y es muy clave para todos nuestros productores, es que no sea malo, o sea, no es malo entrar en el mundo digital, al contrario, es mucho más amigable con todos nosotros y para el trabajo del sector panelero y en especial del campo colombiano que tanto necesita, y más ahorita y ahora y siempre, que creo que esto se va a convertir en una tendencia, y es que los campesinos vuelquen a lo digital, porque esto es un tema para todos y que no tiene límites, ni fronteras, ni horarios para trabajarlo y que desde cualquier parte del mundo nos pueden ver, pero sí es un tema que tenemos que tener mucha sensibilidad y como ¿cómo diríamos nosotros? Seguridad para manejar la información, las fotografías, los videos, nuestras bases de datos, toda la recolección de información que podamos tener en nuestra MIPYME, en nuestro proyecto digital. Es importante siempre decirle a la gente para qué voy a usar sus datos personales, si los pongo a firmar algo, si los pongo a tomar una foto, un video, etcétera. Porque es importante manejar estos datos. Y bueno, ya casi se va finalizando nuestro programa. Este es uno de los temas que más nos apasionan porque lo que queremos es sacar al sector de la cotidianidad. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado y nos ha dado un empujón a todos nosotros y tenemos que cambiar y tenemos que cambiar ese chip de esa cotidianidad de trabajo con la que veníamos. Y creo que el campo colombiano pasa lo mismo. Creo que en el campo los jóvenes, las mujeres, las asociaciones de productores, de verdad los invitamos a que se inscriban a esos cursos. Vamos a tener cursos en septiembre, en octubre y en noviembre, pero empezamos en septiembre ya con unos departamentos y municipios específicos donde vamos a hablar también de todo este tema que John, experto, nos ha hablado. Pero John, yo quiero que nos dejes como unos mensajes finales y son los siguientes. En toda tu experiencia profesional, has visto muchísimos casos, me imagino, pero ¿cuál ha sido ese caso que más recuerdas y dices, me lleno de orgullo haberlo salvado o haber orientado a esta empresa para que evitáramos o se evitó o bueno, se subsanó algo? Y dos, ¿cómo hacerle entender a las personas
de que realmente la información es el poder, pero de una manera positiva. Y no que hagamos esto como algo negativo, sino como positivo. Y nos acerquemos más al mundo digital, lo acoplemos a nuestro trabajo, porque lo que alguna vez decíamos, el que no está en Google no existe, y eso es como la cédula, el que no tiene cédula ante el mundo no existe. Y hoy en día todas las empresas, por más pequeña que sea, así sea un Instagram, tienen, y la gente realmente ha visto la gran productividad que han tenido sus empresas, y han visto un campo nuevo en lo digital y han migrado. Por eso el nacimiento de Rappi hace unos años, el nacimiento de Mercado Libre muchos años atrás, de Linio, bueno, diferentes empresas que comercializan electrónicamente y manejan todo el tema de e-commerce aquí en Colombia, y que sería fantabuloso de que nuestros productores también pudieran vender su panela y poder manejar todos los diferentes productos. Y lo más importante, para ya dejar hablar a John, es conquistar esos consumidores, esos nuevos jóvenes que queremos conquistar para que consuman más panela y se unan a nuestra campaña de promoción al consumo del Fondo de Fomento Panelero. Erika, muchas gracias. Sí, entro agradeciéndoles porque este es un mecanismo en donde lo que quiere JJ en conjunto con Fede Panela, con el fondo, ayudar. Queremos ayudar, queremos mostrarles a ustedes también que el mundo digital existe en este momento y se tornó más importante por la pandemia que estamos viviendo. Que los negocios, si eran físicos, si eran presenciales, no necesariamente deben seguir siéndolo, que podemos dar ese salto a ese mundo digital que va a ser muy importante, que muchas compañías ya venían haciéndolo, pero si nosotros en este momento como productores, como agremiaciones, como asociaciones, no lo teníamos dentro del radar, es necesario. No sé si esto va a durar mucho tiempo, lo único que podríamos garantizar es que si ustedes arrancan con esta línea, ¿cierto?, del mercado digital, de la marca digital, van a tener una línea a futuro que si esto vuelve a su normalidad, que esperamos que todo, que sea de esa manera, tengan esa línea de negocios, puedan llegar a ese público donde ustedes van a encontrar de pronto otro mercado, ¿cierto? Y vamos a mejorar todo el tema de nuestro gremio panelero. Hay muchas experiencias que no nos alcanzaría el tiempo para contarlas, pero hay compañías que venían trabajando este proceso de la mano del acceso remoto, el teletrabajo y la protección de los datos. Digamos que cuando les llegó esta pandemia, cuando llegó esta forma de trabajo, pues afortunadamente les permitió como reaccionar y darle continuidad a esos procesos que venían dando. También encontramos y acompañamos a muchas compañías para prevenir un poco el uso adecuado de los datos. Entonces implementamos sistemas en producción, en el sector económico de la gastronomía, y ayudamos mucho a que las bases de datos, el tratamiento de la información se diera de forma adecuada. En otras, desafortunadamente, entramos cuando ya había un proceso sancionatorio, cuando ya debían construir y remediar algo que pues, no se había previsto antes, por el simple envío de un correo de forma inadecuada en una institución educativa. Entonces, voy a ponérselos de ejemplo porque puede ser tan simple, pero a veces tan complejo, y es la equivocación en enviar unas notas, no solamente como resultado de su estudio o del proceso académico que llevaba el alumno, y enviárselo a todo el grupo. Voy a poner un número de octavo, de sexto, de primaria, bachillerato, qué sé yo, y se le envió a todo, y eso generó en el niño una discriminación. Entonces, un simple correo, imagínense, de un menor de edad, donde su nota de pronto no era la mejor, pero todo el grupo se enteró, generó un mal uso o un uso inadecuado de esos datos. Eso también nos ocurre en mercadeo, ¿sí? Vamos a mandar una campaña, no tenemos en cuenta de forma adecuada ese envío de esa información, utilizamos de forma inadecuada nuestras imágenes, y por ahí encontramos un sinnúmero de elementos, temas de uso de la información de biométricos, temas de uso de sistemas de videovigilancia, temas en donde empezamos en esta pandemia
a construir y a meternos en el tema también del comercio electrónico y se nos olvidó ese detalle de que cuando registráramos la información o recolectáramos los datos, pues la protegiéramos de forma adecuada, lo hiciéramos de forma satisfactoria. Entonces, por ahí aparecen un sinnúmero de compañías a las cuales hemos apoyado y hemos ayudado y las cuales, pues de una u otra manera, pudieron prever algunas cosas y otras, pues ya actuaron de manera, digamos que de reactiva frente a una sanción o frente a ese tipo de cosas. Entonces, la importancia de entrar a este mercado digital es mucha. La importancia de cuidar los datos es tan importante como el mercado, asimismo, lo requiere. Y hay un elemento importante y es que en el tema tecnológico, cuando entramos al tema del marketing digital, cuando entramos a todo este tema del comercio digital, empezamos a interactuar con algo que se llama la inteligencia artificial. Ya aparece el aseguramiento de que efectivamente el que está detrás de eso comprando, si es un mayor de edad, si cumple unas características, porque es que ahí perdemos visuales, ¿sí? Entonces ahí perdemos el contacto al que veníamos a estar acostumbrados y era ir al centro comercial o ir a ver el almacén, y entonces ahí aparece un tema importante y es verificaciones de identidades, ¿sí? Datos, apareció en inteligencia artificial datos de georreferenciación, geolocalización, porque entraron entonces todo el tema de poder enviarte por domicilio un producto, un servicio, la panela, ¿sí? Entonces, por allá también hay una serie de elementos que son importantes tener en cuenta para ese momento de entrar en el comercio digital, en la era de la inteligencia artificial, pero no es difícil. No es difícil, es un salto que yo los invito a que también realicen con el Fede Panela, y es entrar en esa era digital. Entren a esos cursos, a esos seminarios, se van a dar cuenta que no es complicado y es tener una serie de normas y unos lineamientos para esa recolección de los datos, y entrando en esa era digital, su mercado debe tener una expansión y van a ustedes a conseguir y a abarcar un nicho de mercado mucho mejor. Perdón, se me fue el audio. Yo creo que lo que tú dices es muy importante y es el llamado que siempre le hacemos a todos nuestros productores. No le tengan miedo a lo digital, al contrario, asesórense muy bien. Igual, ya como lo hemos venido hablando en los programas, pues ya tienen aquí a alguien cercano a la casa y es John Cuenca, que él es el socio fundador de JJ Content Technology, donde pueden tener esas asesorías, donde pueden saber un poquito más acerca de cómo manejar todo el tratamiento de datos en su empresa, en su MIPYME, en su negocio digital, etcétera, etcétera. Y también los invitamos pues a todos a que estén muy conectados en las redes sociales, para que se inscriban a esos cursos que el SENA les brinda a todos, para que estemos todos unidos y empecemos a aprender un poco de lo que tiene que ver el marketing digital, a saber todo lo que tiene que ver con la construcción de una empresa, cuáles son los caminos que debemos seguir. Y lo que decía John, y es lo más importante, hay que cogerle mucho amor a lo que hacemos y a ese trabajo tan bonito que hacemos en el campo y pasarlo en términos digitales, pero con precaución y siempre recordándole a las personas para qué vamos a manejar sus datos. Y un mensaje final que les quiero dar a todos es que tengan en cuenta que cada vez que ustedes firman, cada vez que ustedes colocan sus datos, ya sea en un formulario digital o llenan alguna encuesta, siempre lean esa letra chiquita que es la que tanto John nos ha recalcado en los diferentes programas para que estemos bien y no tengamos problemas a futuro, que era un poco lo que nos decía Carol, de si no quiero que me manejen mis datos, alguna empresa o alguna entidad, ¿cómo los puedo retirar? Entonces ya sabemos que nos tenemos que anclar a la superintendencia, que estos procesos son un poco largos, pero que obviamente todos estamos en el derecho para poderlos hacer. Yo quiero darle muchas gracias a John por ilustrarnos durante estos dos programas, a todos los jóvenes, a nuestras mujeres y a todas las asociaciones que se han conectado en los 2 lunes que hemos estado hablando de este tema, que para muchos es nuevo, y es sacar un poco toda esa parte técnica, pero también traerles temas innovadores, temas donde ustedes puedan conocer un poquito
de cómo es que se trabaja hoy en día y por qué es tan importante el tema digital y por qué es tan importante esa transformación, no solo personal, sino como empresas y más por nuestro producto que tenemos hoy en día. John, muchísimas gracias por estar con nosotros conectado, como siempre, por darnos esa información, por ilustrarnos, por sacarnos de dudas. Y aquí me escriben algo. ¿A qué correo o dónde te pueden contactar a ti para alguna consulta, duda o sugerencia? Claro que sí. Agradecerles muchísimo por la invitación, lo que necesiten con el mayor de los gustos. Es importante que nos llevemos un mensaje aquí y es, esto es una dinámica y hay que cambiar el chip. Hay que hacer ese vuelco a los temas digitales, hay que retomarlos. La economía de nuestro país la hacemos nosotros desde el campo, desde nuestros sectores. Entonces, nosotros somos el engranaje para poder reactivar toda esta estructura económica que lo requiere. La invitación es esa, vámonos y hagamos un vuelco importante a todo ese marketing que necesitamos, cuidemos nuestros datos, aseguremos la información, implementemos por allá estructuras, no es difícil, no es nada complicado, no necesitamos robots súper sofisticados, simplemente es meterle ganas. Nosotros somos una raza de campo emprendedora, que le metemos muchas cosas y creo que por eso nos destacamos en este gremio panelero. Entonces la invitación es un poquito a eso, a echarle ganas un poquito a todo lo que desafortunadamente nos tocó vivir para sacar adelante esta economía y sacarnos adelante nosotros mismos. Sí, Erika, nos pueden contactar, nuestro correo es innovaciondenegocios@jjacoptingtechnology.com. Ahí podrían ustedes enviarnos las preguntas, hacernos las sugerencias que requieran, con el mayor de los gustos les colaboramos para atenderlos. Bueno, entonces ya ahorita les escribimos el correo para los que de pronto no alcanzaron ahí a escribirlo, dónde pueden contactar a John, dónde se pueden actualizar todos estos temas. Y bueno, recuerden que esto es parte del Fondo de Fomento y gracias a ustedes y a la Federación hacemos posible este programa para todos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa, el próximo lunes, con un nuevo invitado y nuevos temas de innovación para todo el sector. Y recuerden, mi última cuña es unirse a la campaña para nuestros productores y finalmente estar pendiente de todas las redes sociales porque estamos ahí anclados con todo lo que tiene que ver con el SENA y la Federación en pro de los productores, con estos cursos que se vienen en septiembre, octubre y noviembre. Y van a saber de marketing digital, de creación de empresa, todo el tema social también va a estar ahí. Bienvenidos todos a que se unan a estos talleres, son totalmente gratuitos, donde también vamos a estar trabajando temas como lo decía John, y bueno, bienvenidos todos y muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa y recuerden tomar siempre el dulce sabor del campo. Hasta luego, chao. Dios los bendiga, gracias.